Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo no puede tener acceso con una persona evangélica y con una persona de su parte? Si tú eres un cristiano que tú nunca has tenido esos niveles de experiencia, entonces tú lo puedes juzgar. Bienvenidos a nuestro canal. Gracias a todos nuestros suscriptores. Invitamos a aquellos que nos ven y no nos siguen que lo hagan para que nos ayuden a seguir creciendo en esta plataforma. ¿Qué dice la Biblia sobre hablar con los muertos? En este video veremos algunos puntos que nos dice la Biblia sobre la acción de hablar con los muertos. Hay algunas creencias que avalan esta práctica. También están los grupos espiritualistas que aseguran tener la capacidad de hablar con los muertos por medio de medium. ¿Es correcto hacerlo? A continuación veremos un video que está circulando en las redes sociales de la pastora Kenia Fernández, dando su opinión sobre hablar con los muertos, y vamos al video y regresamos con un comentario. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo no puede tener acceso con una persona evangélica y con una persona de su parte? Si tú eres un cristiano que tú nunca has tenido esos niveles de experiencia, entonces tú lo puedes juzgar. Usted no se puede parar como un estúpido y un payaso, hacer un show mediático para usted refutar algo que usted no lo analizó. Añádele a eso que el que le llama cabeza hueca, estúpido, imbécil a su hermano ya lo mató. Pastora, ¿qué fue lo que usted dijo concerniente a que un muerto puede hablar con un vivo? Señores, cuando usted hace un análisis bíblico, esos son revelaciones e iluminaciones muy poderosas. Usted no se puede parar como un estúpido y un payaso, hacer un show mediático para usted refutar algo que usted no lo analizó. Una persona que muere sin Cristo no tiene la capacidad de salir del infierno, señores. Acuérdese que cuando la persona muere, en la antigüedad, mis amados, estaba lo que era el seno de Abraham. Cuando Cristo resucita, que dice la palabra que le predicó a los espíritus encarcelados al tercer día. La Biblia dice, creo que en el libro de Efesios, dice que él tomó cautivo la cautividad y que él le dio dones a los hombres. Y la Biblia dice que muchos muertos fueron vistos en la santa ciudad. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo no puede tener acceso con una persona evangélica y con una persona de su parte? Si tú eres un cristiano que tú nunca has tenido esos niveles de experiencia, entonces tú lo puedes juzgar, pastora. Pero ¿cómo tú me desglosas eso por la palabra? Señores, ¿dónde estaban Moisés y Elías? ¿Por qué usted cree que yo dije eso de parte de Dios? Moisés y Elías, hermano. Y eso fue algo más fuerte, porque ni siquiera fue en sueño. Fue en un cuerpo, no sé si fue en un cuerpo glorificado, no sé si fue en un cuerpo resurrecto, o no sé si fue en un cuerpo resplandeciente, yo no sé. Pero acuérdese, amado, que la Biblia dice, bendito sea Dios, que Moisés y Elías hablaron con el Cordero en el monte de la transfiguración. Entonces, ¿cómo tú haces un exégesis diciendo que Salomón dice que después de los muertos no hay memoria? Mi hermano, usted tiene que tener iluminación de la palabra. Lo que Salomón está diciendo es que cuando usted se muere, todo el mundo se olvida de usted. Todo el mundo se olvida de usted. Acuérdese, mi hermano, de la historia del rico y Lázaro. Aprenda Biblia. El rico y Lázaro no era una parábola, porque en la parábola no se mencionan nombres. La historia del rico y Lázaro fue un acontecimiento que se produjo en el mundo espiritual. ¿Cómo? Como el pleito en el cielo, que fue antes. Dice la Biblia que el arcángel Miguel peleaba con Satanás para echarlo fuera. ¿Pero dónde pasó eso? Eso pasó en la eternidad y eso después fue que se escribió. Esto fue una excepción y que realmente fue Samuel. ¿Por qué lo entiendo así? Bueno, en primer lugar, ciertamente nosotros no podemos hacer venir a los muertos de este lado, ni ellos pueden decidir venir, pero Dios sí puede. ¿Cómo yo lo sé eso? Bueno, porque en el Nuevo Testamento, cuando Cristo está en el monte de la Transfiguración, se le aparecieron Moisés
y Elías. Ellos los dos estaban muertos y sin embargo vinieron a una misión encomendada por Dios. Entonces ellos pueden venir si Dios lo autoriza, porque Dios es soberano. Lo que ellos no pueden decidir por sí solos, regresar de este lado de la existencia. Por otro lado, esta mujer adivina estaba acostumbrada a lidiar con demonios. Ella no se iba a asustar porque apareciera otro demonio más. Sin embargo, cuando aparece la figura de Saúl, ella se asusta. Ella incluso grita. ¿De qué gritó? De temor. Y entonces cuando Saúl le pregunta, ¿qué tú ves? Ella no dice simplemente una figura, sino ve un ser divino. O sea, ella está describiendo algo que para ella era completamente como nuevo. Y entonces lo que ocurre luego es que Samuel viene y aparece y habla con Saúl. Y lo que le comunica a Saúl es que él va a morir. Y le dice, hoy te vas a juntar a mí, vamos a estar juntos en el día de hoy profetizándole a su muerte. Nosotros creemos que esto fue un permiso, una excepción que Dios hizo, como la hizo enviando a Moisés y Elías a Cristo en un momento dado. Y lo hizo para traer un juicio sobre Saúl, anunciarle a Saúl el juicio por la desobediencia en la que vivió, y que era importante que el mismo Samuel le comunicara el juicio a Saúl por dos razones. No solamente Saúl honraba y respetaba a Samuel, porque lo vio vivir en integridad por mucho tiempo y lo vio ejercer su oficio de profeta con mucha dignidad, pero el mismo Samuel añoraba o quería genuinamente a Saúl. De hecho, cuando Dios decide quitarle el reino a Saúl para dárselo a David, Samuel lloró. Y lloró tanto que Dios en un momento dado intervino y le dijo, basta ya, como ya deja de llorar por Saúl. Entonces era importante que ese juicio que Dios traía sobre la vida de Saúl le fuera anunciado de parte de alguien que realmente trató de hacer que Saúl caminara de manera distinta, pero Saúl hizo siempre caso omiso a las recomendaciones de Samuel, el profeta. Por eso es que creo firmemente que Samuel realmente vino de el otro lado de la existencia a traer este juicio a Saúl. Bien, vemos ahí al pastor Miguel Núñez dando una explicación de lo que dice la Biblia sobre el hablar con los muertos. Voy a comenzar el comentario que quiero hacer sobre este tema. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia referente a el tema de hablar con los muertos? La Biblia sobre este tema suele ser muy, muy explícita y directa. Tenemos, por ejemplo, el pasaje de Deuteronomio 18:11 que prohíbe rotundamente la acción de hablar con los muertos. Y el pasaje de Deuteronomio lo que dice es: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos. El versículo siguiente añade que abominación es ante Jehová la persona que haga tales cosas. Así que de acuerdo a la Biblia, la persona que habla con los muertos es abominable ante Dios. No es abominable porque en efecto se comunique con un muerto, sino porque transgrede deliberadamente la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos la historia de Saúl, que utilizó un medium para tratar de comunicarse con Samuel. Eso está en 2 de Samuel 28, del 5 al 20. Y en ese momento Saúl no logró comunicarse con Samuel, sino que fue engañado por una obra demoníaca. Eso está, podemos leer cuidadosamente, aquellos que les gusta, ¿verdad? Buscar en la escritura, leer cuidadosamente 1 de Crónicas 10, del 13 al 14. También hay otro pasaje bíblico a tomar en cuenta. Tal vez alguien les diga, pues preguntemos a los medium y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Eso está en Isaías 8:19. El profeta Isaías comunica nuevamente al pueblo de Dios, que la voluntad de él
no es que ellos consulten los muertos, sino que consulten directamente a Dios. Al observar el contexto de esa pregunta, el pasaje es claro al decir que Dios no quiere que consultemos a los muertos. En primer lugar, porque no es posible, y en segundo lugar, porque va en contra de los lineamientos morales y espirituales que Dios nos da para que obedezcamos. Otros aspectos en tomar en cuenta, también debemos de considerar las limitaciones de una persona. Para que un muerto pueda comunicarse con un ser vivo, debería de tener la capacidad de responder a las oraciones, y esto va en contra de la enseñanza bíblica. Por otro lado, no podemos ignorar la realidad que abarca sobre una persona que ha muerto físicamente. Una vez que alguien muere, ya no posee la capacidad de entenderse de ninguno de los asuntos terrenales. La Biblia al respecto dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eso está en Eclesiastés 9:5. Aquí podemos notar que la Biblia nos dice que una persona, una vez ha muerto, ya no se entiende más sobre los asuntos de la vida terrenal. ¿Por qué? Simple, porque Dios ya no permite las interacciones del más allá con el mundo físico. Hay que destacar que tras la muerte física, el alma de una persona va a parar al paraíso o va a ir al infierno. Leer cuidadosamente lo que dice Lucas, el capítulo 16, del 19 al 31. Y pues las almas en ese punto ya no pueden volver a interactuar con un mundo físico. Las veces que las personas aseguran haber hablado con los muertos no son más que artificios elaborados por fuerzas demoníacas, tal como le sucedió en el caso de Saúl. Saúl creyó que estaba hablando con Samuel. Sin embargo, la Biblia dice que Saúl no consultó a Jehová, sino a una adivina. Y eso es bien importante. Si en ese momento hubiese contactado con el profeta, hubiese sido igual que hubiese consultado a Jehová, dado que el profeta daría un mensaje divino y no de sus propios pensamientos. Si tenemos dudas sobre este asunto, a continuación presento el pasaje bíblico que lo explica con claridad. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, y por esa causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas, el capítulo 10, del 13 al 14. Lo que piensa Dios sobre hablar con los muertos. Podemos apreciar de entrada que la Biblia nos dice que Dios no está de acuerdo con el acto de hablar a los muertos. Es pecado hacerlo, y la persona que lo hace es abominable ante los ojos de Dios. Ya leímos la referencia bíblica anteriormente. Y con el relato de Saúl podemos apreciar dos cosas muy importantes. Que el acto de hablar con los muertos es una obra ilegítima, no es posible. Que las personas fallecidas no poseen la capacidad de responder a tales llamados. Lo anterior queda más confirmado al comprender que nadie puede volver al paraíso o del infierno para hablar con los vivos. Eclesiastés 9:5. De esta manera, vemos que la Biblia nos enseña, acerca del acto de hablar con los muertos. Espero que esta información, amigos y hermanos, sea de bendición para todos ustedes. Les animo a dejar un comentario. Quiero saber qué opinas al respecto y les estaré leyendo y respondiendo. Gracias por estar con nosotros y será hasta el próximo
video en la cual tendremos otro tema muy interesante. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.